Entonces, en este problema, que espero en verdad que hayan tratado de modelarlo completo solos, leámoslo y vamos viendo cuáles son los parámetros, ¿ya? Entonces me dicen que en un pueblo hay un único panadero y que tiene que decidir la cantidad de yuyi y marraquetas que debe producir hoy, ¿ya? La experiencia le dice que puede vender a lo más 13 kilos de ayuya y 16 kilos de marraqueta. Y el panadero tiene 5 horas para cocinar todo el pan. Cada kilo de ayuya le exige 20 minutos y cada kilo de marraqueta le exige 15 minutos. Y la utilidad del kilo de ayuya es 700 y la utilidad del kilo de marraqueta es 600. Entonces, cuando nosotros estamos en la búsqueda de las variables, tenemos que pensar en cuáles son los parámetros que tiene el problema. El parámetro es todo lo que está subrayado. Y si se fijan, los parámetros están hablando todo el rato de kilos de ayuya y kilos de marraqueta. Entonces, las variables de este problema van a ser dos. Va a ser A, que es los kilos de ayuya a producir, y M es los kilos de marraqueta a producir. ¿Ya? Vamos a hacer acá una línea y acá vamos a hacer el problema y lo vamos a hacer en bonito y todo el resto es donde vamos a estar rayando, ¿ya? Entonces, vamos viendo primero. Ya tenemos la variable y las unidades de medida. Esto, las unidades de medida en kilos de ayuya y acá la unidad de medida en kilos de marraqueta, ¿cierto? Y después cuando vayamos construyendo la restricción y la función objetivo nos tenemos que preocupar de la unidad de medida de cada uno de esos parámetros. De manera que las restricciones y la función objetivo me queden en la unidad de medida correcta. ¿Ya? Entonces, este problema, ¿qué es lo que me está pidiendo? El problema me está pidiendo que maximice la utilidad sujeto a. ¿Y cuáles son las restricciones que tiene? ¿Ya? Nosotros vamos a escribirla acá y después la vamos a ir desarrollando una a una. Es súper importante que ustedes vayan desarrollando las diapositivas, perdón, las restricciones, de la manera más lógica posible. Y a mí lo que me gusta decir siempre es que primero las escribimos, luego las pasamos, las vamos desarrollando en matemáticas. Entonces, la primera restricción es cantidad máxima de demanda de ayuyas. La segunda es cantidad máxima de demanda de marraqueta. La tercera es la disponibilidad del horno. Y la cuarta, la no negatividad. ¿Ya? Entonces vamos viendo primero la utilidad. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la utilidad? Me están diciendo la utilidad por kilo de ayuya y la utilidad por kilo de marraqueta. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, ¿cuál es la utilidad de la ayuya? La utilidad total de la venta de ayuya. Entonces la utilidad total de la venta de ayuya va a ser la utilidad por kilo de ayuya y esto multiplicado por la cantidad de kilos de ayuya vendidos, ¿cierto? Ahora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la utilidad por kilo de ayuya? Esa me la dijeron, ¿cierto? La dicen como un parámetro. Son 700 pesos el kilo. Y lo ponemos en corchete porque son las unidades de medida. Y esto lo tengo que multiplicar por la cantidad de kilos de ayuya que yo vendo. Ah, ¿y cuál es eso? Eso es A, po. A, ¿cierto? Ya está en kilos de ayuya, ¿cierto? Y acá esto está en kilos de ayuya. ¿Qué pasa? Elimino las unidades de medida y ¿en qué me quedó? Me quedó en plata, ¿ya? Si hago lo mismo para la marraqueta, voy a obtener 600 por M, ¿cierto? Entonces yo acá puedo reemplazar la utilidad, perdón, yo acá quería borrar, y pongo que es 700 A más 600 por M. Ahora, las restricciones, denme un segundo, voy a borrar. Ahora, cuando vemos las restricciones, tenemos primero la cantidad máxima de demanda de ayuya, ¿cierto? Demanda máxima de ayuya. Ya. ¿Qué es lo que sé yo de las restricciones de optimización? Las restricciones de optimización tienen tres partes. La parte 1 es el uso de los recursos. Acá tengo el operador matemático y acá tengo la disponibilidad de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que no puedo vender más de 13 kilos de ayuya. ¿Y por qué? Porque me están diciendo que no se pueden vender más de 13 kilos de ayuya.
Ese es el máximo. Ahora, ¿cómo construyo la cantidad de kilos de ayuya que vendo? Súper fácil. Es A, ¿cierto? A es la cantidad de kilos de ayuya. Y ahora, ¿cuál es el operador matemático? Bueno, en optimización se permiten tres tipos de operadores matemáticos. Las igualdades, que es el primer tipo. Luego las desigualdades, con el igual y el menor igual. O sea, perdón, el menor y el menor igual. Y el mayor o mayor igual, ¿cierto? ¿Qué no se permite? Lo que no está permitido es el distinto, ¿ya? Eso no existe. Entonces, esta primera restricción, súper fácil, queda eh, A menor o igual a 13. Y equivalentemente, la restricción de la marraqueta es M menor o igual a 16. Entonces me queda A menor o igual a 13, M menor o igual a 16. Y ahora lo que tenemos que ver es la tercera restricción, que es el uso del horno, ¿cierto? Entonces yo tengo acá uso del horno. Entonces, acá tenemos primero el uso de los recursos. ¿Cuál es el uso de los recursos? Entonces, cada kilo de marraqueta exige 15 minutos, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el uso de los recursos va a ser uso del horno para marraqueta más el uso del horno para ayuya. Y eso no puede exceder, porque también estamos hablando de que tengo una limitante en el recurso, o sea, va a tener que ser menor o igual a el tiempo disponible en el horno, ¿cierto? Ahora, tomemos esto y llevémoslo acá arriba, ¿ya? Voy a ahorrar todo esto. El uso del horno para marraqueta. ¿Cómo va a ser? Va a ser el tiempo que toma cocinar marraqueta, cocinar 1 kilo de marraqueta por, ¿y por qué lo tengo que multiplicar? Por la cantidad de marraquetas que cocine. Ahora, ¿cuánto tiempo toma? Lo tengo acá, pues. Necesito 15 minutos para la marraqueta. Entonces esto va a ser 15 minutos por kilo de marraqueta, ¿cierto? ¿Y cuántas marraquetas voy a cocinar? Ah, bueno, yo sé que vendo todo lo que produzco y ahí hay un supuesto que yo estoy haciendo, no me dicen nada y lo más lógico es que lo asuma. La cantidad de marraquetas que yo voy a producir es M kilo de marraqueta, ¿cierto? Simplifico y todo esto me queda 15M y la unidad de medida es minutos. Lo mismo pasa cuando yo hago el uso del horno para la yuya, ¿cierto? Y me va a quedar 20 por A, ¿cierto? Entonces yo voy a tener 15M más 20A es menor o igual a qué? Al tiempo que se ocupa el horno, ¿cierto? Ahora, la tentación que tenemos es de escribir acá 5 horas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? 15M en qué está? Esto está en minutos. 20A en qué está? Está en minutos. Yo tengo que tener mucho cuidado con el lado izquierdo y el lado derecho de la restricción. No solamente tenemos que estar hablando del mismo tipo de unidad de medida, o sea, estamos hablando de tiempo, ¿ya? Sino que también tenemos que estar usando la misma unidad de medida, ¿ya? Si en la izquierda estoy usando minutos, en la derecha no puedo estar usando horas. Y en verdad estos son 300 minutos. Entonces, la restricción de la disponibilidad del horno me va a quedar, la puedo escribir de dos maneras. Yo la voy a escribir en minutos. Me va a quedar 15M más 20A tiene que ser menor o igual a 300. Y por último, la no negatividad de las variables. ¿Qué pasa? Yo no puedo tener variables negativas. No me puedo permitir ni que la cantidad de kilos de marraqueta ni la cantidad de kilos de yuya sea, perdón, tiene que ser mayor o igual a 0. No pueden ser negativos, ¿ya? Y con esto acabamos de resolver el problema de optimización que se planteó. Ya, si se fijan, nos demoramos 10 minutos en resolver y explicar. Bueno, explicar y resolver.
Siguiente problema de optimización, que lo vamos a dejar como tarea, ¿ya? En este problema de optimización, yo lo que les voy a pedir que cuando me entreguen la tarea, definan muy bien cuáles son las variables y hablen de la unidad de medida, ¿ya? Usen los corchetes, sean ordenados. Lo mismo para la función objetivo y por último, las restricciones, ¿ya? Y en todas, cuando ustedes lo resuelvan, pongan, estas son las variables, estas son las unidades de medida de la variable y de cada una de las restricciones, ¿ya? Ahora, hay veces en las que cuando yo estoy creando las variables, usar la inicial, como lo hemos hecho en los problemas que hemos hecho, ya empieza a ser un poquito más complejo, ¿ya? Un agricultor posee tres cultivos, papa, arroz y lechuga. Ah, bueno, P es la cantidad de hectáreas de papa, L es la cantidad de hectáreas de lechuga y A es la cantidad de hectáreas de arroz. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver el segundo caso, ¿ya? Optimización de los días de la semana, de los trabajadores los días de la semana. Chuta, voy a tener L es la variable del lunes, M la del martes, M la del miércoles. Chuta, se me repitió la M, no sé. Mucho más fácil empezar a usar el subíndice, el X sub I. ¿Y qué me permite ese que X sub I? Decir, bueno, I va de 1 a 7. Y el índice indica el día de la semana al que estoy trabajando. Y esto me va a permitir y me va a introducir algo súper importante en el curso y súper importante para los cursos que vengan más adelante. El subíndice me permite trabajar con operadores matemáticos como la sumatoria, ¿ya? Y es súper importante que sepamos hacerlo, ¿ya? Ahora, hay veces en que un subíndice no es suficiente. Y yo digo XJ, donde X es la cantidad del insumo y que se usa en el proceso J, ¿ya? Tal como está acá. XJ es la cantidad de hectáreas del predio I donde se cultiva el cultivo J, ¿ya? Y se define el qué largo tiene I y qué largo tiene J. Porque puede ser que tanto I como J tengan largos distintos. O sea, decir, bueno, I son los días de la semana y J son la cantidad de personas. Y los días de la semana y la cantidad de personas no tienen por qué coincidir, ¿ya? Y es súper importante que entiendan eso. Tanto I como J se mueven en dimensiones distintas. Este problema de optimización fue uno de los problemas que se plantearon en la prueba 1 del primer semestre del año pasado, ¿ya? Con este problema también voy a cerrar esta porción del video, ¿ya? Y les voy a pedir que de nuevo lo lean, perdón, acá está la prueba 1, lo lean y traten de resolver el problema de optimización. Les voy a dar un hint, ¿ya? Eh, se hace con su índice, ¿ya? X sub I es la cantidad de toneladas del aceite y que se utiliza, ¿ya? De I1 hasta 5, ¿ya? Yo les dije cómo se construyen las variables. Traten de ustedes de construir el problema y en el siguiente video podemos resolverlo.